Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver el día de hoy modelación de la calidad del agua en sistemas acuáticos, pero para ello tenemos que recordar un poco acerca de los mecanismos de dispersión y distribución y transporte de los contaminantes. ¿Ya? ¿Qué mecanismos recuerdan de distribución y transporte de contaminantes, ya sea en el medio físico como el suelo, en aire o agua? ¿Recuerdan algunos? ¿Cuál? Había la diferencia entre absorción y adsorción en el examen, ¿recuerdan? ¿Cuál era la diferencia? Absorción y adsorción. ¿Cuál se queda en las paredes? De adherirse, ¿no ve? Y absorción lo introduce dentro. Muy bien. Esos son unos cuantos. Entonces, los mecanismos de distribución y transporte de los contaminantes en el suelo, los podemos observar acá, son la partición del contaminante, la lixiviación y la volatilización. Además están la dispersión, la difusión, la advección, la absorción y la degradación. ¿Qué recuerdan que era la partición del contaminante? ¿A qué les suena? La partición del contaminante. Vénganse a la primera fila para que podamos escuchar en la grabación, por favor. ¿A qué suena partición, Luis? ¿A qué suena partición de un contaminante? Que está en un sólido, como la tierra. Pues, ¿alguna vez han partido una roca? ¿Sí o no? ¿O han visto cómo parten rocas? Exacto. De una roca grande se parte en pedazos y quedan rocas más pequeñas. Entonces ahí la concentración del contaminante disminuye, ¿no? Porque esas rocas pequeñas pueden esparcirse luego. La lixiviación y volatilización, ¿qué serán? Ustedes ya saben algo de lixiviación. ¿Qué será la lixiviación y la volatilización de un contaminante en el suelo? ¿Ya? ¿Algo más? Se da generalmente por la descomposición de los residuos sólidos orgánicos que tienen mucho líquido, tienen mucha agua, están compuestos de agua igual que el ser humano. El ser humano tiene entre 60 y 70% de agua en su composición. Las plantas tienen entre 70, 80 o 90% de agua. Así que sus productos como los frutos y demás vegetales también tienen mucha agua. Aquí adelante, por favor. Tienen mucha agua. Y al descomponerse los residuos sólidos orgánicos, esa agua se libera. Esa agua, si se libera, va... ¿Qué hace el agua que se libera en la superficie del suelo? Una parte se evapora y otra se infiltra, ¿no? Escurre por la superficie y también se infiltra. Cuando estos residuos sólidos orgánicos están mezclados con otros residuos sólidos que también tienen contaminantes, por ejemplo, pilas, las pilas que tienen plomo o que tienen algunos otros contaminantes, cadmio, cromo, esos son sustancias tóxicas muy dañinas. Entonces, cuando el agua de los residuos sólidos en descomposición es liberada en la superficie, puede entrar en contacto con esos otros contaminantes, arrastrar esos contaminantes, porque el agua es una sustancia de solución universal, es decir, perdón, es un disolvente universal porque disuelve casi a todos los compuestos por su particularidad de las moléculas del agua que tienen dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y estos están cargados eléctricamente. Entonces, los átomos de hidrógeno atraen a algunos elementos y el oxígeno también cargado atrae otros. La molécula del agua es bipolar, tiene un polo positivo y uno negativo, así que el positivo atrae a los negativos y el negativo atrae a los positivos. Por eso
Se le conoce como un disolvente universal, porque los atrae y los mantiene ya dentro del cuerpo de agua. Entonces, la lixiviación va arrastrando a otros contaminantes, a los contaminantes de otros residuos, ¿ya? Los va arrastrando y los puede infiltrar con el agua y contaminar fuentes subterráneas de agua o corrientes subterráneas de agua. También el agua por la temperatura, por el calor, por la radiación solar que calienta la superficie del suelo, esa agua que se ha vertido o se ha liberado al suelo de los residuos sólidos orgánicos o tal vez agua de lluvia o de alguna escorrentía, esa agua, por estar en ese medio más caliente, se evapora, se volatiliza y también puede arrastrar algunos contaminantes mezclada con ellos. ¿Ya? También hay volatilización de algunos compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos. Si se derraman sobre la superficie del suelo, la concentración del contaminante no se va a quedar el 100% sobre el suelo o se va a infiltrar, sino esos son volátiles, pasan del estado líquido al estado gaseoso muy fácilmente. Entonces es otra de las formas de distribución y transporte de contaminantes en el suelo. Lo que nos interesa analizar en los contaminantes o acerca de los contaminantes es su concentración. Lo que mata no es el veneno en sí, es la dosis o concentración. Mientras mayor sea la dosis por unidad de volumen, más dañino es. Mientras menos dosis por unidad de volumen hay, generalmente lo usamos un veneno en pocas dosis, lo usamos para envenenar a parásitos, a bacterias que tenemos dentro y nos sirve como remedio. Si tomamos un veneno en mayores concentraciones, entonces ya nos puede hacer daño o nos puede matar a nosotros los seres humanos, ¿ya? Entonces, con estos mecanismos de distribución y transporte de los contaminantes en el suelo, lo que se analiza es la concentración. Si va disminuyendo la concentración del contaminante, primero por partirlo. Si esto es una roca, esto es una roca, la partimos, van a quedar varias rocas chiquitas. Si la volvemos a partir, van a quedar rocas más chiquitas y pueden dispersarse, ¿no es cierto? Entonces la concentración de ese contaminante disminuyó. Con los líquidos de los lixiviados provenientes del agua o de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos, se va arrastrando otros contaminantes, ya se conoce eso como lixiviados, y también pueden infiltrarse o pueden evaporarse, ¿ya? Residuos sólidos, digo, perdón, residuos sólidos volátiles o residuos de compuestos orgánicos líquidos volátiles como derivados del petróleo, igual se volatilizan, se evaporan y se llevan una buena concentración del contaminante. ¿Ya? Otros mecanismos son la dispersión, la difusión, la advección, sorción y degradación. La dispersión, ¿qué creen que es? Se dispersa. ¿Y qué significa que se dispersa? Se queda ahí, se mueve, ya. Entonces, miren, la partición puede ocurrir con la liberación de la sustancia contaminante en el suelo, ¿no es cierto? Afecta los distintos compartimentos ambientales, la masa total del contaminante, hablamos de la concentración o cantidad, ¿no? La masa total del contaminante en el suelo es la suma de la masa de cada una de sus tres fases. La fase sólida, la fase líquida después de haberse mezclado con los lixiviados y la fase gaseosa por la volatilización de los contaminantes en los espacios intersticiales del suelo. ¿Qué son los espacios intersticiales del suelo? Sabemos que el suelo tiene una composición donde entre el 30 y 40% es agua y aire, ¿no es cierto? Eso significa que el suelo es poroso, tiene espacios donde hay aire. Entonces, esos espacios se conocen como espacios intersticiales. Y esta es la ecuación de la concentración total del contaminante, es la concentración que se tiene en el sólido, en fase sólida, la concentración en fase líquida y la concentración en fase gaseosa. Es decir, el contaminante puede ser igual que el agua. En fase sólida tiene forma de hielo, en fase líquida forma de agua y en fase gaseosa el agua tiene forma de vapor de agua. Los demás contaminantes también pueden tener esas fases. ¿Listo? Hay las resinas, por ejemplo. ¿Ustedes conocen la naftalina?
las pelotitas que se ponen en los roperos para que no se, las polillas no se coman la ropa, la naftalina. Ya. Si la dejan es para matar a los bichos que aparecen con la humedad. Si la dejan, la concentración, digamos que pesa 100 gramos, entonces después de un tiempo va a pesar 10 gramos o va a desaparecer. Esa pasa directamente a la fase gaseosa, no se vuelve líquida más bien pasa directamente a la fase gaseosa. Y eso es lo que envenena a las polillas y las mata dentro de los roperos, ¿no? La volatilización es pasar del estado sólido o del estado líquido directamente a un estado gaseoso. La lixiviación, ya sabemos, es cuando el agua de lluvia o agua de residuos sólidos arrastra contaminantes y los infiltra. Esa cantidad de líquidos lixiviados, si está en contacto con la superficie caliente del suelo, también se puede volatilizar. Ahora sí, la dispersión. La dispersión es cuando los contaminantes están disueltos en el agua de infiltración, son transportados a través de la zona no saturada hasta los acuíferos. ¿Ya? Eh, Ahí lo que pasa es que si bien el suelo es sólido, tiene muchos rellenos de fluidos, tiene agua o aire. El aire también es un fluido, los líquidos también son fluidos. Son fluidos, son conocidos por ese nombre, si recuerdan de Física 2. Son fluidos porque es materia que puede fluir, no se queda en el lugar donde está. Si tenemos un vaso de agua y lo derramamos, el líquido va a fluir, va a seguir por la fuerza de gravedad alguna inclinación, pero no se va a quedar en forma de vaso de agua si es que le damos la vuelta. ¿Ya? Va a fluir, va a escurrirse. El aire que está contenido en un volumen, si abrimos una ventana, ese aire también va a fluir. ¿Listo? El viento es un ejemplo claro de cómo fluye el viento, cómo fluye el aire, perdón. Entonces es movimiento de esa masa en ese estado gaseoso. ¿Ya? Em, la dispersión se refiere a la extensión de los contaminantes que avanzan en el agua subterránea en dirección del flujo del agua. Eso se llama o se conoce como dispersión longitudinal. La dispersión generalmente consiste en disminuir la concentración del contaminante en un sitio. ¿Por qué? Porque es arrastrada por el flujo de un fluido. Puede ser arrastrada por el aire o puede ser arrastrada por el agua. Entonces, la concentración en un lugar va a disminuir por dispersión, porque está siendo arrastrada por el agua y es como si lo estuviera lavando al contaminante. Imagínense una bolita de naftalina que está sumergida en un lugar, en una red, como la red de las bolillas, está ahí y el agua la va lavando. O un jabón, igual el agua lo va lavando y va disminuyendo de volumen, de masa, ¿no es cierto? Pero lo que ha ocurrido es que disminuye la concentración. La concentración es similar a la densidad, unidad de masa sobre unidad de volumen. Entonces, si teníamos en una habitación una naftalina y hay una corriente de aire o una corriente de aire que va lavando esa bolita de naftalina, va disminuyendo su masa, de tal manera que puede disminuir hasta valores que ya no hagan daño a los seres humanos o que sean permitidos, ¿no? Entonces, cuando es lavada o es llevada la concentración del contaminante es transportada por el fluido, ya sea el agua o un líquido o un gas como el aire, entonces lo transporta hacia lugares donde no hay contaminación, no hay tanta contaminación. ¿A qué se le conoce como contaminación? A la alteración de las características naturales de un factor ambiental como el aire, el agua o el suelo, ¿no? Tienen una composición determinada que es inocua para el ser humano, para el ser humano y para los demás seres. Inocuo significa que no nos hace daño. ¿Cuándo está contaminada? Cuando las cantidades de algún elemento superan las cantidades o los límites máximos permitidos. ¿Y por qué son máximos permitidos? Porque si se supera ese límite, ya puede producir daño. Entonces ahí es que está contaminándose.
Lo que se quiere es que esos niveles, esas concentraciones de los contaminantes sean iguales o menores que el máximo permitido. ¿Para qué? Para que no hagan daño. Entonces, con los fenómenos de dispersión, lo que ocurre es que va disminuyendo la concentración en un lugar hasta niveles que ya no sean dañinos. Recuerden, nosotros en saneamiento ambiental estudiábamos las estrategias para evitar la exposición innecesaria de los seres humanos a contaminantes. Contaminantes son cuando superan los máximos permitidos, según ley, ¿no? Entonces, según el punto de vista de evaluación de riesgos, presenta un interés notable eh, la dispersión de contaminantes debido a que explica el motivo por el cual los contaminantes pueden alcanzar un punto de exposición antes del tiempo calculado a partir de la velocidad media del agua. Punto de exposición es lo que puede afectar al ser humano. Entonces, la dispersión se puede deber tanto a efectos microscópicos como a macroscópicos. Si está en contacto con aire o con agua, con un fluido, entonces puede ocurrir la dispersión a nivel microscópico, a nivel atómico, a nivel molecular, como con el agua. Una molécula de agua, como es bipolar, puede atraer tanto a cationes negativos o aniones positivos, ¿no? Pues al revés, pero a iones cargados. Entonces los puede adherir a su molécula y transportarlos, y de esa forma puede disminuir la concentración. A nivel macroscópico ya es cuando, por ejemplo, una bola de sal está expuesta a una orilla de un río, el río por su oleaje o por la subida del río, por la crecida del río, lo disuelve al bollo de sal y se lo lleva todo, así de golpe, en gran cantidad, no a pequeña escala como en en la dispersión a nivel molecular, ¿no? La medición y cuantificación de la dispersión es una fuente importante de incertidumbre, es decir, de probabilidad, es decir, que no genera certeza en los modelos de transporte de contaminantes. Entonces, estamos hablando que la dispersión, que puede ser a nivel molecular o puede ser a nivel macroscópico, no va a ser descrita de manera exacta, ¿ya? No es exacto el comportamiento. Tiene un nivel de incertidumbre o de no certidumbre y que es manejado un poco por las probabilidades, ¿ya? Entonces, especialmente en el caso de acuíferos con permeabilidad debido a la porosidad secundaria, rocas fracturadas. Cuando hablamos de dispersión, entonces estamos hablando de disminución de la concentración de contaminante porque es arrastrada por fluidos, líquidos o gaseosos. La difusión es un proceso físico irreversible por el cual las partículas de un contaminante se desplazan desde un lugar con mucha concentración de contaminante hasta lugares con poca concentración. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien atomiza un perfume en la puerta del curso, ¿se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar en la puerta del curso? ¿Se queda solo en la puerta del curso? ¿Se va a mover? Pero si no hay viento, Clarisa, ¿se va a mover? Igualito se mueve. Recuerden de los gases. Los gases tienden a ocupar todo el volumen que los contiene, ¿ya? Entonces, si se atomiza un perfume allá, va a ser con muy alta concentración. Esa concentración va a dispersarse y va a tratar de distribuirse de manera uniforme, que la concentración sea la misma en todo el volumen. Entonces, si allí atomizamos en un volumen de un metro cúbico, y digamos que habían 100 gramos en un metro cúbico, y en total esta habitación presenta 100 metros cúbicos, un gramo por metro cúbico luego se va a convertir un gramo dividido entre 100, un centigramo o 10 miligramos por toda la habitación. Entonces, si un gramo era tóxico de alguna sustancia y nos podía matar,
gramo por metro cúbico, nos podía matar en 10 segundos. Si se difunde en todo el volumen que lo contiene, entonces va a ser 10 miligramos, ya no nos hace nada. Nos hace estornudar y listo, no nos mató. ¿Ya? Ahora, algo similar ocurre con los contaminantes en medio sólido, en el suelo. Igualito, los contaminantes se difunden, tratan de ocupar el volumen que lo contiene. Y el suelo es inmenso, ¿no? Es inmenso. ¿Cómo se puede difundir? Porque tiene los espacios intersticiales. Y en resumen, la difusión es el desplazamiento desde zonas de alta concentración hasta zonas de más baja concentración. Este fenómeno se produce por los gradientes de concentración. Cuando hablamos de gradientes de concentración, estamos hablando del símbolo delta invertido, un triángulo así. Esto significa gradiente. Un triángulo al revés significa gradiente. ¿Qué es gradiente? Es diferencia final menos inicial. Mayor concentración, menor concentración. Cuando hay diferencia en un punto y otro de concentraciones, entonces hay un gradiente de concentración y la concentración en el punto donde hay mayor cantidad se va a transportar para tratar de equilibrar, para tener la misma concentración en todo el volumen que está disponible. ¿Ya? Hay otros fenómenos de transporte y distribución de los contaminantes, que es la advección. Este término se refiere al movimiento originado por el flujo de agua subterránea. Em, Su cálculo se basa en la ley de Darcy, acuérdense, la vamos a utilizar. Todos estos fenómenos de distribución y transporte de contaminantes han sido estudiados y han sido tratados de ser explicados por los científicos que los han estudiado. Y los han tratado de explicar a través de modelos matemáticos, a través de fórmulas. Ellos ya los han estudiado. Lo que nosotros vamos a hacer en una sola materia no es estudiar todos los modelos de dispersión de contaminantes en medio sólido, líquido o gaseoso. Ya existen los modelos. Y los han hecho científicos con 10 años de estudio en una sola cosita. Si nosotros queremos estudiarlos todos, necesitaríamos 200 años de dedicación exclusiva y no lo vamos a hacer. Pero nos podemos subir, como dijo Newton. ¿Saben cuál es la frase que dijo Newton cuando realizó descubrimientos importantes o grandes? Y Einstein lo repitió 400 años después. Logré estos avances científicos porque me subí a hombros de gigante. O puedo ver mucho más allá que cualquier persona porque me subo a hombros de gigantes. ¿Qué significa? Que ha estudiado los trabajos de grandes científicos y es como si se subiera a los hombros de un gigante y tiene una visión mucho más grande y puede realizar avances o descubrimientos más grandes sin necesidad de ser él el que descubra, ¿ya? Sino que aplica todo lo que han estudiado científicos anteriores a él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso necesitamos conocer por lo menos estos modelos y saber que cuando yo les muestro una fórmula larga, ahí estamos hablando de difusión, estamos hablando de lixiviados, dispersión, advección, no sé, dependiendo del medio, ¿ya? Lo que estamos estudiando el día de hoy es modelos de calidad del agua en sistemas acuáticos. Entonces ahí vamos a ver modelos de dispersión de contaminantes en modelos acuáticos, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la advección? Ese fenómeno de distribución de contaminantes en el suelo. Su cálculo se basa en la ley de Darcy y desde el punto de vista matemático se muestra como el producto escalar del vector velocidad por el gradiente de concentración. ¿Qué era el producto escalar? Era una multiplicación en la que el escalar es una constante y el vector es una cantidad, pero esa cantidad tiene magnitud, dirección y sentido. La velocidad del viento tiene una magnitud, 5 kilómetros por hora, pero también tiene dirección,
la línea en la que está soplando el viento. Y tiene sentido si va de norte a sur o si va de sur a norte. Todo eso tiene un vector. Podemos hablar entonces de la velocidad del viento o podemos hablar de la velocidad del agua. También tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Entonces, el gradiente de concentración es, en este punto tengo 1 gramo por metro cúbico. Allá tengo 1 miligramo por metro cúbico. Entonces hay un gradiente de 0,99 miligramos por metro cúbico. Ese es el gradiente, la diferencia. ¿Ya? Entonces, esa diferencia multiplicado por el vector de la velocidad del fluido, puede ser agua o puede ser corriente de agua o puede ser viento, eso nos va a modelar el fenómeno de advección, ¿no? Ese transporte en ese medio, en ese fluido. No solo se considera el viento, sino los flujos de agua subterránea, porque estamos hablando de, en este momento, de dispersión de contaminantes o distribución de contaminantes en el suelo. La absorción, ¿lo recuerdan? ¿Cómo era, Sara? Absorción y adsorción. Aquí está la diferencia. Más fuerte. Sí, entonces absorbe la absorción, que es la interfaz de la izquierda, absorbe o introduce partículas del contaminante dentro del cuerpo que lo está absorbiendo. Y adsorción con D simplemente los atrae hacia la superficie o la membrana del cuerpo. Es decir, los adhiere a la superficie. Adsorción, absorción. Aquí tenemos una interfaz, la frontera entre medio gaseoso y medio líquido. Aquí hay absorción. El líquido está absorbiendo a contaminante del medio gaseoso. Aquí tenemos una membrana o límite o interfaz líquido-sólido. El sólido está absorbiendo contaminantes del agua. ¿Qué significa? Los gases se pueden disolver en el agua. Los líquidos no se pueden disolver en el sólido, pero sí pueden depositar en la superficie del sólido a los contaminantes. Ya luego por algún otro mecanismo, esos que están en la superficie se van a difundir adentro, ¿no? Van a ser transportados al interior del Sol. Como ocurre, por ejemplo, con el mercurio. El mercurio es transportado por el líquido, ¿no? Entra en contacto con sólidos, como por ejemplo la piel de los pescados, pero luego que es absorbida por la piel, por las escamas de los pescados, ese mercurio se difunde dentro del organismo y queda en la piel, en la carne, en los huesos del pescado. Nosotros cuando lo comemos, lo saboreamos, también lo introducimos a nuestro interior. ¿Ya? Entonces aquí está la absorción y aquí está la adsorción. Coeficiente de absorción, suelo-agua. Entonces ya se han realizado estudios. Hay constantes. La constante de absorción suelo-agua, la fracción de carbono orgánico en el suelo, el coeficiente de absorción carbono-agua. Entonces hay fórmulas, hay ecuaciones. ¿Ya? Hay ecuaciones que nos modelan ya los fenómenos de absorción, de adsorción, de difusión. Aquí se tiene el rango de valores para el parámetro de coeficiente de absorción carbono-agua. Absorción del suelo cuando está en menos de 10 es muy débil. Cuando está entre 1000 y 10.000 es moderada fuerte y demás. Ya existen esos constantes. La degradación de un contaminante. ¿En qué consiste la degradación? ¿A qué le suena el nombre degradación?
Clarice, estás muy lejos, más fuerte. Una descomposición, el contaminante, como la mayoría de los, eh, de los cuerpos, puede descomponerse, sobre todo si son residuos sólidos, orgánicos, se descomponen muy fácilmente, tienen mucha agua y se descomponen rápido, generan gas carbónico, luego las materias sólidas se convierten en compost, humus, ¿no? Eh, pero otros contaminantes también se pueden descomponer. Un veneno, por ejemplo, se puede descomponer, se vuelve agüita y una parte sólida, entonces ya no es veneno. El ácido sulfúrico se puede degradar, se puede descomponer. ¿Qué significa degradarse? Que pueden haber transformaciones ya sea bióticas provocadas por organismos, por bacterias, que pueden descomponer, que pueden degradar, que pueden transformar una cadena molecular en otra, ¿no? Y la puede volver ya no contaminante, ya no venenosa. Sí, irritante tal vez. Un ácido que me caía aquí, me quemaba y perdía la piel y el dedo. En cambio, si los microorganismos la degradan, ya va a ser otro tipo de sustancia que no me va a quemar, me va a irritar, me va a arder, pero ya se pasó. Incluso es agradable rascarse a veces, ¿no? Después también pueden ser algunos factores abióticos, como por ejemplo el sol. Si exponemos alguna sustancia al sol, se va a evaporar, se va a transformar, se va a convertir en otra cosa. Y también está la hidrólisis cuando se modifica la cantidad de agua de ese compuesto, ¿no? Entonces, puede degradarse por la acción de microorganismos, por la acción del sol, por modificación de la composición del agua. ¿Ya? Puede haber esas degradaciones, es transformación en otro producto. Normas sobre el agua y los lagos. Aquí hay algunas normas. Ya, básicamente eso quería recordar. Y ahora vamos. Entonces, jóvenes, ahora que hemos repasado los mecanismos de... ¿Qué era el número de Reynolds? Hablaba acerca de las turbulencias, ¿no? Ya. Eh, y nos decía si el fluido era laminar o era turbulento, ¿no? Y predecible. Entonces, en este tema de modelación de la calidad de sus sistemas acuáticos, en realidad es el cuarto tema, vamos a estudiar modelos de la calidad del agua, tomando en cuenta la distribución y transporte de contaminantes, ¿ya? La modelación de la calidad de agua se puede utilizar para evaluar los efectos o para predecir los efectos en cuanto a daños que pueden ocurrir por derrames de alguna sustancia que puede contaminar aquí a la superficie del suelo, pero sobre todo a las corrientes superficiales y corrientes subterráneas. A través de mecanismos como difusión, lixiviación, los contaminantes vertidos en el suelo pueden llegar a las corrientes subterráneas, ¿no es cierto? Evaluar esos derrames y sus impactos como consecuencia. Se puede usar para tomar en cuenta la emisión o no de permisos sobre el vertimiento de aguas residuales en cuerpos receptor. Cuando hablamos de vertimiento, ¿qué? Cuando se echa agua con contaminantes, ¿no? Se echan efluentes contaminados provenientes de aguas residuales tratadas o no tratadas, industriales o domiciliarias u hospitalarias. Hay casas en la quebrada que no se conectan a la alcantarilla, ¿no? Están ahí al ladito, solo conectan un tubo, las aguas residuales van directo a la quebrada internacional, como muestra de hermanamiento internacional, pero
No es correcto, se está contaminando. Obviamente ellos dicen, eso representa una concentración de 1 microgramo por metro cúbico, porque el agua fluye por los mecanismos de transporte y distribución de contaminantes, se difunde desde lugares de mayor concentración hasta otro, luego es transportada por el flujo laminar, por el flujo que tiene la dirección del contaminante, lo transporta en esa dirección, va disminuyendo la concentración, no hay contaminación, no hace daño. Está bien, de una casa sí, pero de una ciudad entera que no tiene alcantarillado y vierte sus aguas residuales a un cuerpo receptor, ahí hay problemas. Hay un caso en el país, eh, tal vez no es el único, y se refleja aquí en Yacuiba. En Cochabamba está la laguna Alalay, que está en plena ciudad, y hay asentamientos ilegales que se han asentado sobre cerros, incluso donde no deberían, y de ahí hacen sus pozos sépticos o tiran una cañería de aguas grises y esas aguas van directo a la laguna. Como tiene tanta materia orgánica, huele mal. Sean, hay materia orgánica propicia para la alimentación de las plantas, así que plantas marinas, acuáticas, como las macrófitas, se han poblado sobre todo el espejo de agua y ya no hay tal espejo, es una mancha verde. Esas plantas prohíben o no permiten el paso de la luz del sol, no hay oxigenación, los animales que viven ahí se mueren, las mismas plantas por sobrepoblación se mueren, se descomponen, generan malos olores y hay un terrible problema, ¿no? Aquí donde está ocurriendo algo similar, y hacen feria todos los domingos, feria turística, la Laguna de Santa Marta. ¿Ya? Entonces, hay que ver sobre el permiso de vertimiento del cuerpo receptor, si va a afectar a las concentraciones, si va a ser un cuerpo fijo como una laguna o va a tener fluido corriente donde va constantemente transportar los contaminantes a otro lado para que disminuya la concentración. Que no haya daños es por el efecto de transporte. Por ejemplo, jóvenes, cuando hay un cielo lleno de humo por los chaqueos o por el polvo de las construcciones, se dice que llueve y se limpió el ambiente. Se dice que es porque la lluvia arrastró los contaminantes al suelo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Es solo porque llueve que se limpia el cielo? ¿Qué dices, Boris? Y es lo correcto. Es la respuesta correcta. Muchas autoridades ambientales acá, que no son ni sanitarios ambientales, ni mucho menos ambientales, dicen, uy, gracias a la lluvia se limpió nuestro cielo. No, es gracias al viento que antecedió a la lluvia, que arrastró los contaminantes y esa gran concentración que estaba sobre la ciudad la llevó a otro lado. No es que la lluvia la, eh, las adhirió a sus gotitas y la llevó al suelo a la contaminación. La lluvia lo limpia, pero en 1 o 2%. El 99% gracias al cual se limpia el cielo es al viento, que transporta los contaminantes a otros lados, ¿ya? Entonces, los permisos de vertimiento al cuerpo receptor. Hay que ver si es un cuerpo estático o dinámico, como un río que va a transportar los contaminantes a otros lugares. Los niveles permisibles de vertimientos a un sistema natural. Hay límites máximos permitidos, ¿no? Pero aquí estamos hablando del nivel de calidad del agua en ese cuerpo receptor, si es un agua clase A, clase B, clase C, clase D. Si a un agua clase A le vertimos un agua clase B, la estamos contaminando, no debería permitirse. Si a un agua clase C le vertimos agua clase D, estamos contaminando, no debería permitirse. Si a un agua clase C le queremos echar agua clase A o clase B, perfecto, porque tiene menos cantidad de contaminante que el cuerpo receptor. ¿Ya? Eso lo mencionaba la ley, la norma boliviana 512, ¿no? Entonces, la movilidad de los contaminantes en los cuerpos de agua también afecta a la modelación de la calidad del agua. Repasemos. Los derrames, la cantidad en concentración del contaminante que es derramado al cuerpo de agua. Los permisos de los vertimientos, muy relacionados con los niveles
máximos permitidos. Tiene que ver con la calidad del agua. Y también tiene que ver con la movilidad de los contaminantes en los cuerpos de agua, si hay flujos subterráneos, si no hay flujos subterráneos, hay acuíferos o no debajo del lugar donde se está virtiendo. Ahora, para hablar de la calidad de agua o contaminación del agua, tenemos que hablar acerca de la carga contaminante y el flujo contaminante. ¿Ya? ¿Carga qué es? ¿A qué le suena? Ujú. Can- Cantidad, ¿no? ¿Y flujo a qué le suena? A caudal. Perfecto. Entonces, precisamente por ello es que la carga contaminante se la representa con la letra mayúscula W, que habla acerca del peso. Y en inglés viene de weight, que ahí viene peso o masa, la cantidad del contaminante. ¿Ya? Entonces, aquí se mide la masa del contaminante por unidad de tiempo que es vertida por una corriente de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un efluente, de un vertido. Estamos hablando de un caudal, ¿no? Una cantidad por unidad de tiempo. Pero hablando específicamente de la cantidad del contaminante. No estamos hablando de la cantidad de agua por unidad de tiempo, que sería el caudal, ¿no? El caudal de una corriente es cantidad por tiempo. Estamos hablando de volumen por tiempo, ¿no? Ahí estamos hablando de caudal más propiamente dicho. En cambio, acá estamos hablando de cantidad en cuanto a masa del contaminante que se vierte. Eh, esta carga contaminante, esta W, se obtiene de multiplicar el caudal, eso sí, por la carga contaminante o por la concentración. Vamos a hacer un análisis dimensional para establecer esos valores, esa relación dimensional, ¿no? Cuando hablamos de carga contaminante, estamos hablando de cantidad en cuanto a masa vertida por unidad de tiempo. Masa por unidad de tiempo. Pero ese contaminante es vertido en algún grado de solución. ¿Ya? Se lo disuelve en el líquido o está disuelto en un líquido y ese es vertido. Entonces, el líquido del cual se disuelve, el líquido del cual se disuelve va a tener un caudal. ¿Ya? Entonces, vamos a tener eh, el caudal multiplicado por la concentración. El caudal está medido en metros cúbicos por segundo, la concentración en kilogramos por metro cúbico, es como la densidad de decía, ¿no? Unidad de masa por unidad de volumen, kilogramos por metro cúbico, se simplifican y al final nos queda la carga contaminante medida en kilogramos por segundo. ¿Ya? Anótense estos datos, sáquenle una fotito. Estoy grabando porque han venido muy pocos estudiantes el día de hoy, pero no se confíen, sáquenle una foto, tomen los apuntes. ¿Ya? La carga contaminante es entonces la unidad de medida que representa la masa del contaminante por unidad de tiempo que es vertida por una corriente de agua. Se expresa en toneladas por año, toneladas por día o kilogramos por día comúnmente. Entonces hay que hacer esa transformación a estas unidades. La carga contaminante medida en kilogramos por segundo, cuántos kilogramos del contaminante se vierten por segundo, está dada por el caudal que contiene al contaminante por la concentración del contaminante. Kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y aquí el caudal en metros cúbicos por segundo. Miren, tenemos el caudal que tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido, es un vector.
y tenemos la concentración que es un escalar. Si el cuerpo receptor tiene 0, el gradiente, recuerden el gradiente es la carga máxima menos la carga del receptor. Entonces, el gradiente va a ser concentración menos 0, va a ser toda la cantidad. Aquí estamos hablando de la fórmula que analizábamos hace un momento, ¿no es cierto? El producto vectorial del gradiente de concentración por el vector que corresponde a la dirección y la velocidad del fluido, que en este caso está representada a través del caudal. Un ejemplo de carga contaminante. Vamos a resolverlo. Voy a pausar el video y vamos a hacer una lectura. En este ejemplo vamos a calcular la carga contaminante de una empresa. No vino Anita, entonces vamos a usar su empresa. La empresa Anita puede tener un vertido con una concentración de DQO, demanda bioquímica de oxígeno, aparentemente baja, de 20 miligramos por litro, pero descarga un caudal excesivamente alto, por ejemplo, de 400 litros por segundo. Lo descarga en el río. Por otro lado, en otro lugar, la empresa Berta puede descargar un caudal muy pequeño, 0,1 litros por segundo, pero con niveles de concentración de DQO significativamente altos, 80.000 miligramos por litro. También lo descarga el río. ¿Cuál de estas dos empresas será la más contaminante? Para ver cuál es la más contaminante, tenemos que calcular la carga contaminante. A ver, jóvenes, vayan calculando cuál de las dos tiene la carga contaminante más alta. Vamos a multiplicar el caudal de cada una por su concentración, ¿no? Concentración en miligramos por litro y el caudal en litros por segundo. ¿Cuál de ellas tendrá la carga contaminante más alta? Háganlo. Yo les doy ventaja. Entonces, ¿qué hacemos para determinar cuál de las dos empresas es la más contaminante? Miren, la empresa Anita vierte 20 miligramos por litro. La empresa Berta vierte 0,1, perdón, la empresa Berta vierte 80.000 miligramos por litro. Pero la empresa Anita solo vierte 400 litros por segundo y la empresa Berta no vierte casi nada, 1 centilitro cada segundo. Entonces, veamos qué hay que hacer. Reemplazamos. La carga contaminante de la empresa Anita es el caudal de la empresa Anita, que son los 400 litros por segundo multiplicado por la concentración contaminante, que son 20 miligramos del contaminante por litro, ¿no? Del DQO. Sale 8.000. ¿8.000 qué cosas? Miligramos por segundo. ¿Ya? La empresa Anita, entonces, si lo convertimos esto a kilogramos, esos 8.000 miligramos por segundo, lo convertimos a kilogramos, serían 1 kilogramo, son 1.000.000 de miligramos. Lo multiplicamos, los segundos los convertimos a días. Un día tiene 24 horas, 24 horas tienen 3.600 segundos cada una y esta sería la relación. Al final obtenemos la carga contaminante de la empresa Anita de 691,2 kilogramos por día de DQO. Lo usual era calcular en toneladas por año, toneladas por día o kilogramos por día. Para la empresa Berta, igual, salen 8.000 miligramos por segundo y traducido a kilogramos por día son 691,2 kilogramos por día. Voy a pausar un momento